Acompáñeme a Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Y vamos a leer una historia muy importante que tiene que ver con cómo poder identificar dos aspectos fundamentales en la vida del creyente que tienen que ver con recibir más gracia o con apropiarte de más gracia. Recuerda que la gracia es toda la bendición y el favor, el poder, lo que Dios tiene y que nos ha dado. Dios se movió, Dios opera por gracia. Y cómo respondamos a esa gracia es la fe. Es decir, no podemos solo vivir por gracia, decir que vivir por gracia está incompleto, porque vivimos por gracia o entramos a la bendita y abundante gracia de Dios a través de la fe. La fe es necesaria. Así es que es muy importante que para que tú y yo podamos apropiarnos de más gracia, que es el poder de Dios, la transformación de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas, es importante que tú y yo aprendamos a reconocerlo en todo a Él, a Cristo Jesús, gloriarnos en Jesús y nosotros mermar a nosotros mismos. No pelear por nuestras propias fuerzas, sino resistir aún nuestros sentidos, nuestras fuerzas, nuestras habilidades, mermar en ello para que Cristo sea exaltado en nosotros, para que su gracia se manifieste con poder. El apóstol Pablo decía: yo como hombre soy excelente, pero lo he despreciado todo para que la gracia de Cristo opere en mí. Y el mismo Padre le dijo, el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pablo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que el Señor le estaba diciendo a Pablo: Pablo, es importante que tengas confianza, que creas, que no importa que seas débil y que otros te molesten, que no tengas memoria de ello, de la impaciencia, de la molestia, del enemigo que te está causando problemas, sino que no confíes en absoluto en tu propia carne. Porque en la debilidad yo me hago fuerte en ti. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Nos debe bastar su gracia, que es sobreabundante, pero necesitamos morir. Necesitamos, y no morir en nuestro espíritu, porque nuestra vieja naturaleza ya murió, pero es decir, necesitamos sujetar nuestros sentidos, nuestros deseos engañosos, si no son de acuerdo a la palabra, y entonces vivir para Cristo, caminar hacia adelante hasta que lleguemos al punto de despreciar nuestras vidas hasta la muerte. A veces esta expresión, despreciar mi vida hasta la muerte, como lo decía el apóstol Pablo, que decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, suena muy fuerte y a veces puede sonar un poquito intimidante o puede causar un poco de miedo. Pero si tú meditas bien y piensas bien al respecto, si tú y yo caminamos para ganar a Cristo y en el conocimiento de Jesús, porque es a través del conocimiento de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo, es conocer a Cristo y conocer su obra terminada, completa y perfecta, y sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en la palabra, para tener una relación íntima con Él, de tal manera que lleguemos a despreciar nuestras vidas hasta la muerte. Nada en este mundo nos va a poder mover de la fidelidad. Nada en este mundo va a poder quitar el gozo, la paz, la bendición que Dios ya nos ha dado. Por ejemplo, hay situaciones importantes que dice que todos debemos aprender a estar contentos. Hay gente que a veces está padeciendo necesidad económica y no está contenta.
No es el llamado del creyente vivir en necesidad económica, pero el apóstol Pablo decía, yo también he vivido en necesidad económica. No es el estándar de Dios, pero a veces pasamos por ahí y decía el apóstol Pablo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es a donde tú y yo debemos guiarnos, caminar, porque cuando se presenten las situaciones, cualquier adversidad, mira, en esta actitud, despreciando nuestras vidas y amando a Jesús y permitiendo que Jesús sea el centro, que Jesús realmente se entrone en nuestras mentes y en nuestros corazones por la fe, entonces todas las cosas van a pasar a segundo término, realmente se van a convertir en sombra, porque la sustancia y la vida que es Jesús va a estar tan presente, tú vas a tener una relación tan íntima y tan bendecida, vas a caminar en la autoridad, en el poder, vas a escuchar la voz de Dios, vas a poder caminar en lo que Dios te está hablando, vas a tener una amistad, una comunión y una relación tan íntima, tan gloriosa con Cristo. Así es que nuestra animación es que tú camines hacia allá y que no permitas que tus deseos, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no amemos las cosas de este mundo. Esta juventud está siendo enseñada para amar al mundo. Y amar al mundo y quizá no la ostentación, pero a veces con cosas tan pequeñitas. Pero este mundo está trabajando así. Pero tú y yo tenemos que hacer lo necesario con nuestra carne, con nuestros deseos, para que lo que es del Espíritu empiece a fluir en nuestras vidas. Recuerda que las cosas del Espíritu se contraponen a las cosas de la carne. Y para que la palabra de Dios renueve nuestras mentes y que los deseos de Dios se implanten en nuestros corazones y que podamos soñar a favor de nuestros hijos, soñar para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros conocidos, imaginar, ver cómo Dios ve las cosas, que tú puedas observar que otros vengan al conocimiento de Cristo, que haya compasión, misericordia, perdón y abundante amor en ti. Cuando estas cosas fluyen en tu vida es porque estás caminando en la dirección correcta. Cuando estas cosas no están presentes es que tú y yo nos estamos quedando pasivos en la fe y no estamos permitiendo que el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, manifieste su poder y su gloria. Ya está en nosotros. Saquémoslo, permitamos que se manifieste a través de la palabra, renovando nuestra mente. Y vivamos, decidamos por el amor, decidamos por la paz, por el gozo. No tomemos la opción contraria que este mundo ofrece, que nuestra carne nos ofrece, sino optemos por lo que el Espíritu de Dios ya nos ha dado, por los dones del Espíritu, etcétera, etcétera. Bien, rápidamente dice la Escritura en el versículo 36 de Lucas 7. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, está hablando de Jesús, y entrando en la casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y se secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies, lo ungía, besaba sus pies, los enjugaba con sus cabellos y lo ungía con el perfume. Y al ver el fariseo que había invitado a Jesús a cenar, a comer, le dice, piensa, o dijo para sí, es decir, pensó en su corazón, en su mente, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, que es pecadora. Esta mujer era una mujer prostituta que había sido perdonada por Jesús y había sido prácticamente restaurada. Ella ya seguía de alguna manera a Jesús, creía en Jesús. Y respondió Jesús y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Simón era el fariseo. Y Simón le dice, di, maestro, cierto hombre prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar ninguno de los 2 deudores, dice, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces amará más? ¿O le amará más? Simón dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Tienes buen juicio, Simón, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo, Simón, esta mujer
¿ves esta mujer? Dice, yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Es decir, no me trataste como un invitado especial. Pero ella, dice, ha regado mis pies con sus lágrimas y las ha secado con sus cabellos. No me diste beso, como alguien de estima que recibe a alguien en su casa, cuando lo estima le da agua para sus pies y lo besaba, según la cultura de aquella época. No ungiste mi cabeza con aceite, lo mismo, cuando alguien era de alta estima, si hacía esto, pero ella ungió mis pies con perfume, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien se le perdona, poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aquella mujer fue perdonada de una manera extraordinaria, fue perdonada a los ojos de los demás. Esta mujer era una mujer tan pecadora que cuando Jesús le dijo, tus pecados han sido perdonados, seguramente todo el mundo pudiera haber pensado, las personas que estaban ahí, wow, pues le fueron perdonados tantos pecados porque era una mujer pecadora. En aquella época se comparaban unos a otros y menospreciaban unos a otros. Pero yo le diría a usted, ¿qué diferencia hay entre dos personas que no tienen a Cristo? Uno que es una persona muy buena, que aparentemente tiene una reputación intachable, y una persona que quizá no le hace mal a nadie, no le hace daño a nadie, pero quizá es un alcohólico, quizá es un drogadicto, quizá es una prostituta, quizá es un ladrón. Bueno, cuando es un ladrón sí le haces daño a otras personas, pero quizá es una persona que tiene problemas con su identidad. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Y la humanidad se ha ensañado en compararse los unos con los otros, pero eso no tiene ninguna virtud, porque delante de los ojos de Dios ambos fueron amados de tal manera que Cristo Jesús murió por ellos. Dice la Escritura en 1 Juan capítulo 2 versículo 20 que todos nuestros pecados fueron perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Pero solo los que reciben esta bendición por la fe entran en esta gracia. Así es que esta mujer que fue perdonada de una manera abundante por Jesús, entró a esta gracia y amó mucho. Pero Simón, como los fariseos de aquella época, que habían manipulado la ley para sentirse que ellos estaban justificados por la ley, que ellos no necesitaban más, es como las personas que no necesitan que se les perdone. Por eso las personas que piensan que son muy buenas sin Cristo en este mundo batallan mucho para recibir de Jesús, porque ellos piensan que no lo necesitan, porque son buenas y se creen buenas comparándose con los demás. Pero cuando llegamos a entender que no se trata de cómo fue nuestra vida, sino cómo era nuestra vida desde nuestro nacimiento, apartados y separados de Dios, tan pecadores en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, más que en nuestra manera de hacer. Yo le pongo en perspectiva, ¿cuántas acciones pecaminosas puede hacer una persona contra acciones físicas, contra las acciones pecaminosas que puede hacer una persona en su corazón, en su mente? Quizá 100 a 1 o 1000 a 1. Así es que una persona como esta que se estaba prostituyendo, que a lo mejor podría decir que tenía 1000 acciones pecaminosas, contra un fariseo que en su corazón tenía 10,000 acciones pecaminosas, o 1,000,000, o mucho más. Es decir, nuestras vidas no solo es por lo que manifiestan en nuestro exterior, y estoy hablando del hombre natural, pero todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Pero la clave de esto está en cuánto hemos sido perdonados. Cuando venimos a Cristo, a veces
nos sentimos contentos y alegres porque Él perdonó todos nuestros pecados. Pero entender el correcto, tener el conocimiento correcto y entenderlo bien acerca de cuánto fuimos perdonados, nos lleva a estar infinitamente agradecidos con el Señor por tan gloriosa y manifiesta obra redentora que nos perdonó. No sería suficiente esta vida si no necesitáramos 10,000 vidas más para agradecerle y vivir por Él en sacrificio vivo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, dice, nuestro raciocinio debe ser ofrecernos a Él en sacrificio vivo por lo que ya hizo por nosotros. Pero cuando no entendemos el glorioso, poderoso y maravilloso perdón de Dios a través de Jesús en nuestras vidas, no vamos a poder experimentar ni el amor, ni el ejercicio de amar, ni el amor de Dios, ni el ejercicio de amar a otros, ni el perdón de Dios, ni el ejercicio de perdonar a otros. Así es que es fundamental que entendamos correctamente. Y termino con esto. ¿Cómo es que tú y yo podemos entender correctamente esto? Bueno, no confiando en nuestras propias justicias, no confiando en nosotros mismos, humillándonos delante del Señor. Y no estoy hablando de acciones de humillación, porque también al hombre le gusta mucho humillar a los demás. Y a veces en la religiosidad o en las organizaciones cristianas ponen reglas de humillación, las cuales muchas veces gentes las hacen de una manera genuina, pero la humillación está en el corazón. La humillación está en confiar en Jesús y no confiar en mí. La humillación está en caminar y poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu y no en las cosas de nuestra carne. Que Jesús manifieste más lo que es Él en nosotros y nosotros menos lo que nosotros somos. Porque nosotros somos un estorbo. En todas las áreas de nuestra vida, en nuestra carne, somos un estorbo. La carne tiene que aprender a estar sujetada a los sentidos sujetos. Y nosotros no podemos permanecer solo caminando en la carne porque entonces pecaremos. No todo lo que es de la carne es pecado. Digo, porque comemos, dormimos, son cosas de la carne. Pero si permanecemos en ello, es decir, el pecado es carnal, el pecado no es espiritual. Pero entonces es importante que la palabra sea un fundamento que nos revele a Jesús, que nos revele la gloria de su obra terminada, completa y perfecta, el poder de su perdón, el poder de su amor, y que tú y yo, humillándonos, pero como una experiencia delante de Él, podamos ejercitarnos en amar, en perdonar y en que no haya ningún obstáculo, como es la falta de amor y la falta de perdón. Que podamos gozarnos en el Señor, que podamos mantener la paz, implantar la paz, que podamos vivir confiados plenamente en Cristo. ¿Cómo podemos estar confiados y seguros en Cristo? Por el amor con que Él nos amó y se entregó a sí mismo. Primera de Juan 4:17. Esta confianza tenemos. Que como Jesús es, así somos nosotros. Su amor está en nosotros. Su Espíritu está en nosotros. El fruto del Espíritu está listo para manifestarse, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Así es que caminemos hacia adelante, sigamos perseverando en la palabra. Le animo en el nombre de Jesús, le animo a que invite a otros para que se unan con nosotros. Sigamos adelante dando gloria a Dios, participando de la misma fe, fortaleciéndonos dando gloria a Dios y reconociendo a Jesús, siendo agradecidos y dándole gloria. Recuerde que si no somos agradecidos y no le damos gloria al Señor, estamos dándole gloria
al diablo, a los sentidos y a este mundo. Así es que seamos propicios al Espíritu de Dios que nos anhela celosamente. Padre, gracias por tu amor con que nos has amado y por tu Hijo amado Jesús. Señor Jesús, gracias por tu obra terminada, completa y perfecta, por entregar tu vida por amor, por tu perdón, Señor, y tu sangre derramada. Gracias por amarnos tanto, Señor Jesús, por enviar tu Espíritu a nuestros corazones y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos dejarás y nunca nos abandonarás. Somos ya uno contigo, Señor Jesús. Gracias por esa eternidad prometida. Gracias por esa eternidad prometida y esa bendición con que ya nos has bendecido, Señor. Sabemos que somos bendecidos, creemos que estamos bendecidos, nos sentimos bendecidos y nos declaramos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.